El día de hoy vamos a hablar sobre la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que en muchos sentidos también podría ser una neurohormona, porque sus funciones, si bien son semejantes a los neurotransmisores, también comparte muchas funciones en un sentido endocrino. El descubrimiento de la serotonina es interesante porque desde un principio se vio que tenía acciones a diferentes niveles. Por ejemplo, se descubrió en plaquetas, ¿verdad? Y en el sobrenadante de una muestra sanguínea, y se vio que eso tenía un efecto tónico, es decir, contraía los vasos sanguíneos, y por eso se les llamó serotonina, del suero y de la contracción de los vasos sanguíneos. Sin embargo, otro grupo italiano también la aisló en las paredes intestinales. Ellos le llamaron enteronina. Entonces es el mismo compuesto, es una indolamina, ¿verdad? Está este radical que se observa en esta zona, es una indolamina. Y aquí hay otros compuestos que tienen esas características de indolamina, ¿no? La triptamina, la misma serotonina, la melatonina, que como vamos a ver es un producto del metabolismo en la glándula pineal de la serotonina, y algunas otras aminas que tienen un efecto tóxico o incluso alucinógeno, ¿no? Tienen un efecto psicotrópico, como la dietiltriptamina, la dimetiltriptamina y la bufotenina, que tienen un efecto alucinógeno. Entonces, básicamente esta es la estructura básica de compuestos indolamínicos y obviamente de la serotonina. La serotonina se va a fabricar a partir de un aminoácido esencial que es el precursor, el L-triptófano. Este tiene un transportador no específico, parecido al de las catecolaminas, nada más que en este caso se unen aminoácidos, y puede transportar aminoácidos neutros como la fenilalanina, la metionina, leucina y triptófano. Esto fue muy importante, como vamos a ver más adelante, porque permitió el experimento del cual se podían dar aminoácidos menos L-triptófano en sujetos que estaban mejorando de su depresión, y se secuestra el mecanismo enzimático y dejan de fabricar serotonina. Eso lo veremos más adelante. También hay una enzima limitante, que es la triptófano hidroxilasa, ¿verdad?, que trabaja con oxígeno molecular, y igual la tetrahidrobiopteridina, la L-eritrotetrabiopteridina, que como comentábamos en la clase de las catecolaminas, esta es la enzima que tiene que funcionar en un estado de óxido-reducción, ¿verdad? Esta es la enzima que está reduciendo a la enzima triptófano hidroxilasa, y cuya alteración de este mecanismo produce la oligofrenia fenilpirúvica. Entonces, este primer paso nos va a formar un precursor de la serotonina, que es el 5-hidroxitriptófano. Al no haber saturación enzimática, ni tampoco del transportador, en este caso sí es factible dar las cargas de precursor. Las cargas de precursor fueron una estrategia que se utilizó una temporada para mejorar a pacientes con depresión. De hecho, de lo que se administraba era el 5-hidroxitriptófano. El problema era que algunos pacientes desarrollaban una forma de infiltración por eosinófilos, y se retiró del mercado. Después se supo que esto era debido a el excipiente, pero bueno,
Al ser un producto natural, no se puede patentar, también perdió interés por la industria farmacéutica. La segunda enzima de la síntesis es la que ya conocíamos con las catecolaminas, la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, que va a depender de fosfato de piridoxal. La vitamina B tiene 480 aminoácidos y un peso molecular de 54 daltones. No está saturada para los niveles fisiológicos de la 5-hidroxitriptamina, por lo que nuevamente vuelvo a remarcar, se pueden modificar de la dieta los niveles del precursor o los niveles del L-triptófano y con esto afectar la síntesis de serotonina. Entonces en esta diapositiva se puede ver el L-triptófano, ¿verdad? Una vez que la triptófano hidroxilasa, ¿verdad? Modifica esta parte, agrega un radical hidroxilo, tenemos el 5-hidroxitriptófano y luego la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos ya nos da la serotonina. Este en sí ya es el neurotransmisor, la serotonina. Esta sustancia, cuando se cataboliza, cuando se destruye, forma el ácido 5-hidroxiindol acético. ¿Sí? Este es el que encontramos en los líquidos periféricos. Ahora, si esto está ocurriendo en la glándula pineal, ¿verdad? Entonces vamos a obtener que esta serotonina es el precursor, ¿verdad? De esta sustancia mediante esta enzima 5-hidroxi-N-acetiltransferasa, mediante un donador de metilos, se metila. Luego hay otra segunda enzima, la N-acetilserotonina, que nos va a dar, la 5-hidroxiindol o metiltransferasa nos va a dar la melatonina. Entonces, la melatonina entonces también es una indolamina, es una hormona no proteica que se fabrica básicamente en la mayoría de las especies en ausencia de luz. La serotonina, como las catecolaminas, se tiene que almacenar y es un transporte activo que utiliza protones y ATPasa. Es muy similar al de las catecolaminas y también es inhibido por la reserpina y por la tetrabenazina. Tiene 12 dominios transmembranales y hay dos subtipos, la forma BMAT1 y la BMAT2. Además, dentro de las vesículas hay una proteína a la cual se une la serotonina, que se llama Serotonin Binding Protein. El almacenamiento en las vesículas es un mecanismo en el cual se está utilizando este tipo de bombas, en las cuales se consume energía, ¿verdad? Son muy parecidas a las bombas sodio-potasio. Entonces aquí, este es el CERT, es el transportador, y hay su farmacología propia, ¿no? Una de ellas es la fenfluramina, ¿verdad? Que aumentaba los niveles de serotonina en el espacio sináptico y era una sustancia que se utilizaba para regular el apetito, nada más que después se encontró que producía hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, este es el mecanismo sobre el cual se modifica el vaciamiento también en estas vesículas, actúa la reserpina. Esta proteína transportadora es la secuencia de aminoácidos, las bolitas son aminoácidos, y lo que se ejemplifica acá es que pueden ser utilizados, es decir, como hay cierta homología en la secuencia de aminoácidos con los transportadores de dopamina y de norepinefrina. Eso explica por qué podemos emplear antidepresivos que inhiben las recapturas de dopamina, de serotonina, de norepinefrina, ¿verdad? Porque están actuando sobre moléculas parecidas, aun cuando haya mayor selectividad de unos medicamentos con respecto a otros. La recaptación es dada, una vez que la serotonina termina su efecto sobre los receptores, esta es recapturada. Este proceso está dado por esta enzima, la serotonina
está dado por este mecanismo de recaptura que es el SERT, Serotonin Transport Protein, el cual es un proceso, decíamos, dependiente de temperatura, requiere de este paso de sodio y cloro, y está codificado en el cromosoma 17. Si ustedes recuerdan, este cromosoma 17 estuvo fue foco de atención en algunas etnias en donde había una alta prevalencia de trastorno bipolar, como los judíos askenazí. Y bueno, no se ha concluido nunca que exista una relación entre este tipo de... Es decir, no hay un gen hasta ahora que esté asociado 100% con la enfermedad psiquiátrica. Ahora, hay cierta homología con los transportadores de dopamina y norepinefrina, como ya habíamos dicho, pero no es exactamente lo mismo. Diferentes antidepresivos actúan con selectividad para los diferentes transportadores, ¿no? Esto es lo que hace que tengamos diferentes antidepresivos, ¿no? Luego, una vez que termina la interacción de serotonina en su receptor, esta es recapturada. A diferencia de las catecolaminas, la serotonina sí se recaptura en su mayoría, y es en el citosol de la membrana presináptica en donde se va a degradar mediante la acción de la monoaminoxidasa A. En las neuronas serotoninérgicas predomina la monoaminoxidasa B, pero se piensa que esta está degradando algunas otras indolaminas. El producto final de este catabolismo es el ácido 5-hidroxiindolacético o 5-HIAA. ¿Dónde se encuentran las células serotoninérgicas? Básicamente existen 9 grupos de núcleos serotoninérgicos, los cuales se localizan en el rafé pontino, ¿sí? Ahí encontramos el 50% de las células serotoninérgicas y están agrupadas en núcleos que se les da la nomenclatura de letra B. ¿Se acuerdan que la acetilcolina era ACH, B para serotoninérgicas y A para las células catecolaminérgicas? Entonces aquí se enumeran varios de estos núcleos, ¿verdad? No tienen la densidad de neuronas como se tienen en otras estructuras, pero son importantes en su localización, porque estos 9 núcleos tienen funciones muy particulares. Por ejemplo, los núcleos del rafé dorsal, pontis oralis, estos últimos que se ven en la diapositiva, están vinculados a los mecanismos que regulan el no inicio del sueño-humor. O sea, estas neuronas pertenecen a una categoría de neuronas que apagan el sueño REM, o en inglés REM off. Este es un circuito que se ha propuesto que pueda estar vinculado a la depresión. En la parte de estas bolitas de color verde estarían las células serotoninérgicas, que mediante una serie de fibras a través del tálamo se conectan a la corteza, sería una célula piramidal. Entonces, normalmente hay un loop en donde las células serotoninérgicas están modificando a las células piramidales de la corteza prefrontal, de la corteza, y esta a su vez ejerce un tono excitatorio sobre las células glutamatérgicas, sobre las células serotoninérgicas a través del glutamato. Ahora, es posible que intervengan también células GABAérgicas, pero aquí lo interesante es que en condiciones de depresión este loop está fallando a nivel de serotonina, aquí a este nivel. Este tipo de manera de esquematizar el funcionamiento en haces de los sistemas de serotonina y los sistemas a nivel de aminoácidos excitatorios y de aminoácidos inhibitorios ha sido de particular interés, sobre todo en
empleo de cirugías de estimulación cerebral profunda, en donde lo que hacemos es manipular alguna de estas, o sea, que se colocan electrodos de estimulación, por ejemplo, en el tálamo anterior, ¿verdad?, que estarían sirviendo como si fueran las células de serotonina que están estimulando esta zona para que pueda volverse a echar a andar este circuito. Esto es lo que se ha propuesto. Tenemos varios pacientes operados y reportados, pacientes con depresión mayor resistente. Podría ser que también estuviera involucrado, ¿verdad?, aquí un sistema que está en el cual estaría involucrado, pues, dopamina. ¿Sí? Hay que recordar que en depresión a veces se nos olvida que hay un estado de anedonia. ¿Sí? Y en términos generales la anedonia se podría estar explicando a nivel de un bajo funcionamiento dopaminérgico. En cuanto a los receptores serotoninérgicos, esos son bastantes, ¿verdad? Existen múltiples familias. Se está cada tiempo actualizando la clasificación de estos receptores, porque además de que hay, digamos, las ramas básicas de los receptores, que son 7, pues hay muchos subtipos, o sea, 5HT1A, 5HT1B, los 5HT2C, sí, hay subtipos. Algunos la mayoría de ellos pertenecen a receptores acoplados a proteína G con 7 dominios transmembranales, ¿sí? Mientras que el 5H3 está acoplado a un ligando nada más, y tiene, o sea, este es un receptor ionotrófico, el 5H3. Bueno, la farmacología de los receptores a serotonina es ciertamente de las más utilizadas en nuestra especialidad. O sea, por ejemplo, algunos de estos que ven en esta diapositiva, por ejemplo, a este nivel de recaptura de serotonina es donde actúan la mayoría de los antidepresivos. Utilizamos tanto los tricíclicos como los que se emplean en la actualidad, ¿verdad?, inhibiendo la recaptura de serotonina. Y en otros casos, como la fenfluramina, ¿verdad?, hacen que aumente la liberación de esta y ocurre, ¿verdad?, esto era lo que regulaba el apetito. Tenemos también algunos agentes antimigrañosos, ¿verdad?, que actúan sobre estos tipos de receptores, agentes ansiolíticos de estos 5HT1A, que actúan sobre todo a nivel de las dendritas, y de esta manera modifica la frecuencia de disparo de serotonina, modificando el nivel de ansiedad a largo plazo. Estos 5HT1A son receptores importantes porque, vamos a ver, están explicando la latencia de inicio terapéutico de los antidepresivos. Sí, ustedes saben, se dan antidepresivos, pero no actúan de manera inmediata, tardan aproximadamente de 2 a 4 semanas en ejercer su efecto clínico, y esto se debe a que hay un ajuste en estos, aquí en los 5HT1A y en los 5HT2, que son a nivel postsináptico, para regular la liberación en este caso, de serotonina. Algunos otros compuestos, por ejemplo, el LSD, actúan sobre esos receptores también serotoninérgicos, y obviamente cuando se sintetiza el LSD, ¿verdad?, por Albert Hoffman, se abre toda una posibilidad de que los pacientes con esquizofrenia tuvieran un tipo de alucinógeno endógeno, una línea de investigación muy activa, pero que, como se sabe, no se ha encontrado, no se pudo hallar un alucinógeno endógeno que fuera el que diera el tipo de fenómenos primarios en los esquizofrénicos. ¿En qué funciones se ha implicado a la serotonina? Bueno, básicamente en casi todas. Es decir, si ustedes son cuestionados respecto a las funciones
en las cuales pueda estar vinculada la serotonina, pues básicamente podrían mencionar cualquiera, ya sea a nivel de que promueve la función o a nivel de que inhibe la función. Entonces esto es muy importante, ¿no? Pero vamos a revisar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sueño, ¿verdad? Aquí cuando se hacen registros de células, ¿no? Registros unitarios de células en los animales que están en vigilia, esta actividad de las neuronas va disminuyendo paulatinamente cuando el animal transcurre de estar despierto a sueño de ondas lentas y para estar totalmente apagadas cuando el animal entra a sueño mor, ¿sí? Y esto se correlaciona con un aumento de liberación de la serotonina en corteza cerebral y en región de pontino cuando el animal está despierto. Vean, este es el panel en un animal en donde tenemos el registro unitario en la parte de arriba, luego el registro electroencefalográfico, el registro del hipocampo, el registro de los movimientos oculares, y este es un registro de un electrodo de profundidad que registra en el área del cuerpo geniculado lateral, que tiene que ver con la vía visual, y luego el registro que tiene que ver con el tono muscular del animal. Entonces aquí en esta primera parte yo sé que el animal está despierto, está en lo que es vigilia activa, ¿verdad? Hay un patrón de descargas, luego en la medida que el animal está quieto, este patrón de descargas a nivel de la neurona que se está registrando, que es una sola neurona, vemos que va a bajar bastante la frecuencia de disparo hasta que está completamente apagada. Esto es por lo que se les llama REM off, neuronas que están apagadas durante el sueño REM, ¿verdad? Y habrá neuronas que veremos alguna vez que son REM on. Estas son las que son de tipo colinérgico y están en los núcleos laterodorsal tegmental y pedúnculo pontino tegmental. Pero vean cómo sé que el animal está en sueño REM. No, porque tiene esta actividad eléctrica sincrónica, la actividad de hipocampo en las ratas o en los gatos tiene estas características de ondas muy simétricas. Luego los ojos se mueven en salvas y hay esta actividad que se registra en el núcleo geniculado lateral que se llama actividad ponto-genículo-occipital. Ponto se activa, se originan en puente, van a los cuerpos geniculados laterales y después van a la zona occipital. ¿A dónde? A la fisura calcarina. Entonces, para muchos neurofisiólogos, este es el sustrato neurofisiológico de las ensoñaciones. Es decir, estos potenciales están activando la fisura calcarina y están generando imágenes en sueño REM. Entonces, lo que hacen los seres humanos es que interpretan estas imágenes, que al parecer son al azar, con una secuencia lógica. Para este tipo de personas, el sueño mor sería un tipo de artefacto que se da durante esta activación cortical mediada por las células pontogeniculo-ocipitales. También pueden ver cómo el animal está en atonía, ¿sí? La atonía es una condición importante en el sueño mor, que ahora sabemos cuando los animales tienen una lesión en la parte inferior del locus ceruleus, ¿verdad? Se rompe esta atonía y actúan sus sueños. Este tipo de fenómeno nos permitió ver que los gatos y los perros, etcétera, sueñan en línea. O sea, uno está teniendo esta activación en la medida que estamos soñando. Y esto se explica, o tenemos un oscilador a nivel de del tallo cerebral, en donde las células REM off, que son serotoninérgicas y noradrenérgicas, están inhibiendo a las células REM on, que son las colinérgicas, ¿verdad? Cuando esta inhibición se interrumpe, se apagan estas neuronas, entonces se echan a andar el mecanismo, ¿verdad? Que va a activar el sueño mor de células gigantes que se encuentran
en la formación reticular pontina. Luego también la serotonina interviene en ritmos circadianos. Una de estas es que hay una mayor densidad de inervación serotoninérgica en el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático es una estructura que es nuestro reloj circadiano, regula todos los ritmos, ¿sí? La serotonina, es decir, actúa como precursor de la melatonina. La glándula pineal, hay que recordar que es una estructura que está fuera de la barrera hematoencefálica, y la serotonina periférica, la serotonina sanguínea, es la que es utilizada para fabricar melatonina, de tal forma que los niveles de serotonina se modifican circadianamente. En la noche, cerca de 3, 4 de la mañana, tenemos los niveles más bajos de serotonina. ¿Por qué? Porque se han utilizado para la fabricación de melatonina. Entonces la melatonina, a su vez, tiene una alta densidad de receptores de melatonina en el núcleo supraquiasmático, y es donde van a ejercer este efecto de resetear el núcleo supraquiasmático. Es decir, nuestros días son de cerca de 24 horas, 24 y fracción. Y lo que hace la liberación de melatonina es literalmente reiniciar el patrón de descargas del núcleo supraquiasmático para ponerlos en cero, es decir, resetearlo. Es decir, tenemos un sistema cronobiológico humano, ¿verdad?, en donde la retina está recibiendo los haces luminosos que van del núcleo supraquiasmático, que está en la parte anterior del hipotálamo, y luego mediante una vía que desciende hasta niveles del primer nervio raquídeo y se une al ganglio cervical superior, en donde el ganglio cervical superior, mediante un nervio recurrente, regresa a la glándula pineal y es el que está regulando la liberación de melatonina. Comento que este es un nervio recurrente del sistema simpático, por lo tanto trabaja con norepinefrina, es decir, uno puede manipular la liberación de melatonina con agentes noradrenérgicos, ya sea beta bloqueadores o alfa estimuladores, ¿no? Y entonces, en la mayoría de las especies, la glándula pineal tiene, entre otras funciones, la regulación circadiana. También la serotonina interviene en la alimentación. El aumento de los niveles de este neurotransmisor en el hipotálamo hace que disminuya el apetito. Decíamos que algunos agentes utilizados para esta regulación tienen, como la fenfluramina, tienden a poner un aumento de serotonina en la hendidura sináptica, ¿sí? Y también los niveles bajos de serotonina aumentan el apetito. Esto es muy importante, porque algunos pacientes con depresión, cuando empiezan a tener mayor apetito, sobre todo selectivo hacia carbohidratos, van a tener, puede ser como un dato de alerta de que están próximos a una recaída de su depresión, ¿no? Entonces ya decíamos que la fenfluramina aumentaba la liberación y bloqueaba la recaptura. Era conocido comercialmente como el Ponderex, y desaparece del mercado porque produce hipertensión pulmonar. Hay que recordar que además los obesos, si tienen apnea de sueño, están teniendo crónicamente un estado de resistencia pulmonar, y esto agravaría, ¿verdad?, ciertamente Ponderex, o sea, fenfluramina más apnea de sueño, pues esto agravaba el pronóstico de este tipo de pacientes. En la regulación neuroendocrina, la serotonina interviene en diferentes sistemas de hormonas, ¿no? Por ejemplo, regula ACTH, la hormona estímulo de la corticotrofina, prolactina es el factor que libera la prolactina, la hormona del crecimiento, y finalmente la melatonina, como ya le hemos mencionado, ¿no? Y bueno, al decir que modula estas cosas, estas a su vez modulan otras más. Y ciertamente
es uno de los neurotransmisores que se ha vinculado a la neurobioquímica de la depresión. No es el único y básicamente fueron datos de tipo farmacológico. Se encontró que los niveles bajos de L-triptófano en plasma estaban reportados más frecuentemente en enfermos con depresión, así como cambios en receptores, básicamente, por ejemplo, en cerebros de enfermos suicidas, deprimidos, había un cambio en los receptores, un aumento en la densidad de los 5-HT2A, mientras que los niveles del neurotransmisor como tal están disminuidos en cerebro y en el líquido cefalorraquídeo. Aquí se utiliza una técnica que se llama la técnica del Probenecid. Esta es una sustancia que enlentece la eliminación de ácidos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el Probenecid se usa conjuntamente con la penicilina para aumentar la duración de este antibiótico. Entonces, usando la técnica del Probenecid, uno puede administrar esta sustancia y después de 24 horas tiene uno un pool de estas sustancias en el líquido cefalorraquídeo, y era como se medían los niveles de estos de serotonina y su metabolito a nivel periférico, y se estructuraron ciertas ideas de cómo podría estar la serotonina en la depresión. Estos niveles bajos son reversibles mediante los efectos de algunos antidepresivos, como los inhibidores de recaptura de serotonina, y con mezclas de aminoácidos neutros menos el L-triptófano, que vamos a ver más adelante. Tradicionalmente los antidepresivos fueron clasificados, como ustedes saben, por su estructura, ¿no? De esta forma había tricíclicos, bicíclicos, heterocíclicos y de estructura diversa. Sin embargo, a mí como clínico, esto no me era de utilidad. La clasificación que se usa en la actualidad es una clasificación farmacodinámica, en donde sabemos, ¿verdad?, qué es lo que se supone hace cada una de estas moléculas. Y así hay inhibidores de recaptura de serotonina, de norepinefrina, de ambos, serotonina y norepinefrina, de dopamina, de acción mixta, inhibidores de las monoaminoxidasas y agentes agonistas y antagonistas de receptores a las monaminas. Obsérvese que yo no he puesto selectivos de. Esto es un recurso mercadotécnico, ¿eh? Ningún fármaco es inhibidor selectivo de la serotonina, inhibidor selectivo. Es decir, el que podría decirse que es selectivo de serotonina es el escitalopram, pero vamos a ver que también mueve algunos otros antidepresivos, algunos otros sistemas de neurotransmisores, ¿no? La fluoxetina, además de inhibir la serotonina, tiene un principio activo que es la norfluoxetina, que tiene una vida media de 120 horas, y la norfluoxetina inhibe a la norepinefrina. En un sentido neto, la fluoxetina es un inhibidor dual. Claro, ellos, los que hicieron la patente, no trataban de mencionar esto porque ya estaban cocinando la duloxetina, ¿sí? Entonces, las compañías farmacéuticas, ¿verdad?, son compañías para ganar dinero, no son compañías de beneficencia. Entonces aquí está un antidepresivo tricíclico, ¿verdad?, en estas piñatitas del libro del doctor Stahl. Y ustedes pueden ver en un tricíclico, ¿verdad?, cómo hay los sitios que producen el efecto antidepresivo y otros sitios que tienen efectos secundarios, pero que hay que conocerlos porque a veces estos efectos secundarios en un enfermo de medicina interna o de otro tipo de patologías pueden ser útiles. Por ejemplo, el bloqueo de receptores a histamina. Algunos antidepresivos tricíclicos, como la imipramina, eran utilizados por los alergólogos, ¿verdad?, para este tipo de problemas, ¿no? Aquí están los antidepresivos tricíclicos, la imipramina, mitriptilina, clorimipramina, con un perfil, algunos de ellos que ya eran francamente selectivos. Por ejemplo, la clorimipramina, hay un grupo en Dinamarca, que es un grupo universitario que estudia
sin donativo de ningún laboratorio, la eficacia de los antidepresivos en general, y ellos reportaron que no hay ningún antidepresivo, por ejemplo, ningún inhibidor de recaptura de serotonina que sea mejor que la clorimipramina. Ciertamente lo que ganan los pacientes con este tipo de productos es menos efectos secundarios. En términos generales, los antidepresivos selectivos de recaptura de serotonina, mal dicho selectivos, pero que funcionan con esta idea, la dosis con las que se da ya es la dosis terapéutica, y aunque tienen efectos secundarios, estos son menos severos que los que se presentaban con los tricíclicos o tetracíclicos, los cuales la mayoría de las veces eran efectos anticolinérgicos, lo cual impedían una buena visión, o que las personas de edad tuvieran muchas dificultades para vaciar su vejiga, en fin, ¿no? Vean, esta es los perfiles bioquímicos de la actividad de los tricíclicos, ¿no? Como les decía, la clorimipramina pues era muy buen inhibidor de la serotonina, ¿no? Y ahí, entonces, pero en general era como comentaba un maestro del Sinvestav, eran ligandos promiscuos, le estaban pegando mucho la amitriptilina, ¿no? Vean, era un muy buen medicamento antihistamínico, y claro, también tenía un efecto severo muscarínico, antimuscarínico, a grado de cuando hacíamos estudios clínicos no se podía dar placebo inerte, o sea, placebo tal cual inerte, porque uno podía identificar fácilmente quién estaba tomando el tricíclico, porque al hablar en su discurso se le pegaba la lengua, porque estaba seca la boca, ¿no? Entonces en estas personas se tenían que utilizar placebos activos, o sea, placebos que fueran también, que tuvieran un efecto antimuscarínico periférico, para que al evaluar a los pacientes no distinguiéramos quién estaba tomando el antidepresivo o el placebo activo. Igual, las vidas medias son muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos están dando el rango de prescripción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imipramina, pues es un medicamento que se puede dar 2 veces al día, ¿verdad? No es como los medicamentos que usamos en la actualidad, que la mayoría se pueden dar 1 vez al día. Algunos de estos medicamentos había inclusive que hacer una titulación lineal, es decir, ir subiendo paulatinamente la dosis hasta obtener la dosis terapéutica deseada, ¿sí? El perfil era muy amplio en cuanto a interacción con diferentes sistemas de neurotransmisión. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Pues básicamente están bloqueando las bombas de recaptura, con lo cual aumentan los niveles ya sea de serotonina o de norepinefrina, ¿verdad? Pero algunos de las moléculas tenían también interacción con receptores de histamina, con lo cual había aumento de peso, sensación de somnolencia, o bloqueaban los receptores M1, ¿verdad? Entonces producían constipación, visión borrosa, boca seca, un estado de poca concentración. Y los que tenían algún tipo de interacción con los alfa 1 sobre todo, pues mareo, pues, y esta hipotensión postural, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones psiquiátricas de los antidepresivos cíclicos? Se siguen utilizando, pues la depresión mayor, depresiones atípicas, trastorno obsesivo compulsivo, ataques de pánico, trastorno por atención deficiente, en la enuresis. Obviamente aquí se entrena al niño a que tenga un control del esfínter, ¿verdad? En los fines de semana, ¿verdad? Que tome agua en exceso con la imipramina, y entonces que aprenda a hacer esta maniobra de apretar y soltar, etcétera. Ahora, hay que recordar que estos medicamentos, ¿verdad?, se pueden usar en otras patologías, como los medicamentos actuales, ¿sí? Se pueden usar en ansiedad generalizada, en bulimia, en narcolepsia. En narcolepsia, la parte de la cataplexia es básicamente la manejamos con tricíclicos.
son de gran utilidad. En úlcera péptica, en migrañas, como profilácticos, ¿no? Y bueno, algunos efectos vasculares, que era por lo que los médicos le tenían miedo a estos medicamentos, se muestran en esta diapositiva: aumento moderado de la frecuencia cardíaca, efectos similares a la quinidina, prolongación del intervalo QRS, arritmias, sobre todo todo esto era dosis dependiente, ¿no? Y bloqueos de las de His. Esto era lo que más le preocupaba a la gente, porque decían, le estamos prescribiendo un tipo de medicamento con el cual se pueden quitar la vida. Entonces llegaron estos medicamentos, los inhibidores, entre comillas, selectivos de recapturas de serotonina, los cuales también, vean cómo no son selectivos. Este sería el sitio de inhibición de recaptura de serotonina, pero también inhiben a la norepinefrina, a la dopamina, modifican la frecuencia de disparo de serotonina. Entonces son también ligandos promiscuos, ¿no? El ejemplo de la fluoxetina, ¿verdad? Que además esto es importante porque modifica las vidas medias de todos sus compuestos. Yo, antes que hubiera Concerta en el mercado, utilizaba darfloxetina, ¿verdad?, con metilfenidato de liberación aguda, ¿verdad? Y entonces pues, podíamos tener un aumento de la vida media del metilfenidato con una dosis baja de fluoxetina, ¿no? Aquí están otros, la sertralina, con un patrón más de inhibición de recaptura de serotonina, de dopamina, aunque se cuestiona que sea más de norepinefrina. La paroxetina, ¿no? También es doble, y es uno de los medicamentos que cuesta mucho trabajo destetar. O sea, quitar a los pacientes de paroxetina es una tarea donde tiene que comprometerse el paciente, donde tiene que explicársele que no se ha vuelto adicto, que va a tener una serie de malestares y que se puede inclusive dar por un tiempo una dosis baja de fluoxetina cuando estamos destetando los de paroxetina, para que no tengan los efectos secundarios. Fluvoxamina, que en general ha mostrado mayor utilidad para aspectos del trastorno obsesivo compulsivo. El citalopram, cuya forma más útil es el escitalopram. Aquí les recuerdo que muchos laboratorios que tenían la patente de sus productos por 10 años, de repente salían con que habían descubierto que una forma racémica de su molécula era la buena. Y resultaba que después patentaban esa nueva forma y entonces tenían 10 años más la patente de su producto, ¿no? Este es el caso del escitalopram, donde efectivamente es más potente que el citalopram, y no fue el caso con la venlafaxina, donde la venlafaxina no es más potente que la venlafaxina. Y bueno, este fue un trabajo muy importante en la historia de la psiquiatría. En este trabajo lo que se hizo fue administrar aminoácidos a un grupo de pacientes, aminoácidos esenciales que iban a ser tomados por la sinapsis serotoninérgica, menos el L-triptófano. ¿Ok? Entonces desplazaban los mecanismos de fabricación de serotonina, engañando a la sinapsis serotoninérgica y fabricando otras cosas que no eran serotonina. Bueno, con esta estrategia, Pedro Delgado y su grupo, ¿verdad?, en la Universidad de Columbia, encontraron que las personas que estaban recibiendo inhibidores de recaptura de serotonina y que estaban mejorando, recaían. Mientras que otros pacientes que estaban recibiendo inhibidores de recaptura de norepinefrina, no les pasaba nada. Incluso pacientes deprimidos que recibían el cóctel sin haber recibido antidepresivos no empeoraban, ¿no? Entonces, este trabajo de Pedro Delgado nos puso a los psiquiatras con los pies en la tierra. ¿Por qué?
porque nos dijo, no es que exista una baja de serotonina o de norepinefrina en la depresión. Únicamente lo que estamos haciendo con estos medicamentos es utilizar el movilizar estos neurotransmisores para mejorarlos de la depresión. En pocas palabras, esos trabajos nos indicaron cuál era el mecanismo de acción de estos medicamentos. Una verdad de perogrullo. Se requiere de ciertos niveles de serotonina para que los inhibidores de recaptura de serotonina actúen. Si no hay serotonina, no actúan. Esto ya se había sospechado, por ejemplo, en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, en donde se llegaban a dar dosis más elevadas de inhibidores de recaptura de serotonina, y a veces cuando se añadían antipsicóticos atípicos en dosis bajas se observaba una mejoría. Ahora, lo que se evaluó fue que la dopamina está inhibiendo la liberación de serotonina. Ahora, si yo bloqueo la dopamina con un antipsicótico, ya no estoy inhibiendo la liberación de serotonina. Entonces lo que lográbamos con esto era que hubiera un poquito más de serotonina. ¿Para qué? Para que los inhibidores de recaptura de serotonina actuaran. ¿Sí? Esto también, aquí en este artículo se ve que la depresión de agentes inhibidores de recaptura de serotonina con este tipo de cócteles modifican, ¿verdad?, la respuesta en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que les comentaba, por lo cual se utilizan a veces antipsicóticos, ¿no? Muchas gracias.